Hermanos, el domingo pasado escuchábamos el Evangelio de San Marcos, que nos hablaba de cómo Jesús había ido en el barco de los apóstoles, que es la Iglesia, a la otra orilla. La otra orilla es tierra de paganos. Y en la travesía se levantó una gran tempestad que el Señor calmó. En este domingo vuelve también en el barco, en la Iglesia, a la tierra de Israel. Y allí tienen lugar otros dos milagros importantes de Jesús para nosotros. Es como si un milagro estuviera metido dentro del otro. Hay cosas en común en estos dos hechos. Se trata de dos mujeres, una niña de 12 años y una mujer adulta que lleva 12 años enferma. Ese 12 años es algo en común. Ya sabéis que hay siempre un significado simbólico. El 12, ¿qué significa? El 12 son los apóstoles, 12 es la Iglesia. Estos milagros tienen que ver con la Iglesia. Además son dos mujeres que tienen en común, aparte de la diferencia de edad, que eso no, pero tienen en común que las dos son impuras. Diréis, ¿cómo que son impuras? ¿Sí? Para la mentalidad antigua, que no es la nuestra, a nosotros esto nos cuesta comprenderlo, una mujer que tiene desarreglos, que tiene estos flujos de sangre, es impura porque los judíos consideraban que el derramamiento de sangre hacía impura a la persona. Y la niña es impura porque está enferma y se va a morir. Y se murió. Entonces la muerte también es una impureza que no es moral, es una impureza ritual. Y hacía en esta mujer adulta que no podía tener relaciones personales ni cercanas con nadie, porque ella contaminaba a los demás de su impureza. Ella no podría haber tocado a Jesús porque lo contaminaba con su impureza. Por eso lo hace a hurtadillas, a escondidas, que no se enteren. Y hay muchas más cosas en común en estas dos mujeres, pero lo principal es una cosa. Fijaros que le dice a la hemorroísa, le dice, tu fe te ha curado. Y al padre de la niña, a Jairo, le dice, basta que tengas fe. Tu fe te ha curado, basta que tengas fe. Esto es lo importante. Aquí está el núcleo de estos milagros. Los milagros de Jesús nunca son hechos mágicos, nunca son cosas supersticiosas. Los milagros de Jesús tienen que ver con la fe. Tu fe te ha curado, basta que tengas fe. ¿Y qué es esto de la fe? ¿Qué es tener fe? ¿O no tenerla? ¿O dudar de la fe? Esto que tantas veces hablamos. ¿Qué es tener fe? Pues aquí está, en estos milagros se nos dice, se nos expresa. Mirad, ante todo, la fe no es una cuestión teórica. No consiste en saber unas verdades, los que decimos en el credo, que Dios existe, que creó el mundo, que nos salvó, que resucitó. Estas verdades de fe las podemos saber y no tener fe. Se puede saber mucha teología, mucha teoría sobre la religión y no tener fe. Más aún, yo os diría, incluso la fe hay que distinguirla de la religión. Caifás, por ejemplo,
el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que condenó a Jesús a muerte, Caifás era un hombre muy religioso, no tenía fe, no creía, pero era muy religioso, muy cumplidor, ofrecía los sacrificios muy bien y sabía todo lo que había que saber. Así que, ¿dónde está el núcleo de la fe? ¿Qué es eso? Muy importante. Veréis, dice el Evangelio de hoy que esta mujer se acercó a Jesús y lo tocó, pensando, con solo tocarlo me curaré. Tocar a Jesús, tocar al Señor, ¿qué significa? Tener una experiencia palpable, una experiencia concreta, una experiencia del Señor que nos ha sanado, que nos ha transformado, cambiado el corazón. La experiencia de fe es una experiencia personal de Jesucristo, del Señor. Tienes esta experiencia. Tú has tocado al Señor, lo has sentido. ¿Qué ha hecho el Señor por ti en concreto? Porque eso es la fe, tener una experiencia real y verdadera de Cristo, del Señor, de Jesús. Él conmigo y yo con Él. Si no, puedo saber mucho o puedo tener mucha práctica religiosa, pero si no lo he vivido, es como una cáscara. Ahí está. La fe es una experiencia personalísima. Y la niña esta que tiene 12 años, que está enferma y que se muere, y el padre pide por ella. Mirad, yo, como creo que todos los sacerdotes del mundo, una de las experiencias más, ¿cómo diría yo?, desestabilizadoras para un sacerdote es cuando se muere un niño o una niña. He celebrado miles de funerales a lo largo de toda mi vida sacerdotal, pero ninguno se puede comparar cuando celebro el funeral de un niño o de una niña. ¿Qué le digo a los padres? ¿Qué le digo a esa madre? ¿Cómo los puedo consolar? ¿Qué explicación les puedo dar? Aunque la sepa, la enfermedad que tienen, pues es así, no les vale. No les vale. No hay palabras. Es una muerte especialmente trágica, la de un niño. Por eso está este milagro. Fijaros, tan importante es que la Iglesia ha conservado las palabras de Jesús en su lengua materna, en arameo. Jesús hablaba en arameo, Talita cumi, niña, levántate. Es lo mismo que dice el Evangelio de Jesús. El Padre, Dios Padre, lo levantó de la muerte. Es una experiencia de resurrección, de vida nueva. Por eso tiene que ver con la fe y hasta con el bautismo. La vida nueva en Cristo. Es como también el milagro de Lázaro. Sal fuera. Aquí dice que los padres que salieron de sí. Esta muerte de esta niña significa una vida totalmente nueva. La vida de Cristo resucitado. Tener fe es vivir esta vida nueva, la vida evangélica, la vida espiritual. La muerte de esta niña es una muerte total, espiritual. Levantarla de esa muerte es una vida nueva, una vida espiritual que el Señor nos da, que nos hace capaces de vivir desde nuestra infancia, vivir la vida de Dios, tener esa experiencia de una vida que no es puramente natural. Eso es tener fe.
La fe es la vida, es vivir, pero no de cualquier manera. Es vivir en Cristo, es vivir con Él, es vivir como Él, es tener ya desde ahora la vida eterna. Por eso son tan importantes estos dos milagros de Jesús. Tocar a Jesús, experimentarlo, comprobarlo y vivir la vida de Dios, la vida evangélica, la vida espiritual. Que el Señor nos conceda a todos esta inmensa gracia de la fe, de tener fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.